esconderé a la sombra del Omnipotente. Mi refugio, bajo tus alas, seguro estoy. Quiero refugiarme en ti. Quiero refugiarme en ti. Entregar mi corazón. Fortaleza mía eres. Fortaleza mía eres. En ti encuentro protección. Mi refugio eres tú. Mi refugio eres tú. Tu diestra me sostiene y me da fuerzas. Por tu gracia consigo hoy la paz. Y protegido estoy en tu presencia. Se mueven tus manos debido a mi fe en ti. Hoy tu diestra me sostiene y me da fuerza. Por tu gracia Consigo hoy la paz. y protegido Protegido estoy en tu presencia. se mueven tus manos. Se mueven tus manos Y debido a mi fe en ti. Se mueven tus manos debido a mi fe en ti. Se mueven tus manos debido a mi fe en ti. Dios, mi refugio, mi fortaleza. Tú has sido mi socorro en tiempos de necesidad. Por eso no temeré, Dios del universo. Siempre conmigo estás. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, mi refugio eres tú. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, mi refugio eres tú. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, Eres tú. Señor, tú eres mi torre fuerte. En ti me refugiaré, Señor Jesús. Tú eres la torre al que el justo acude en busca de ayuda. Eres tú. Tu diestra me sostiene y me da Por tu gracia consigo hoy la paz. En tu presencia. Nos prometiste que estarás con nosotros. No tenemos que temer. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado, Señor, me infundirán Tu aliento. diestra me sostiene en tu presencia. Consigo hoy la paz. Y protegido estoy. estoy en tu presencia. Se mueven tus Con manos. certeza, Señor, sabemos que tu mano se mueve a través de nuestras oraciones. Es una promesa tuya, Señor, a través de tu palabra, oh Dios. Debido a mi fe en ti. Quiero refugiarme en ti, entregar mi corazón. Fortaleza mía eres.
en ti encuentro protección, mi refugio eres tú. En mi necesidad. Oh. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y vendrán días en los cuales bendicirá Dios abundantemente a su pueblo, mucho más que podamos pensar o imaginar, y el futuro gloria será mayor. Tus ojos ahora ya no lo verán. Situaciones que ahora ya no lo verán. Mucho más glorioso, Mucho más glorioso, grande y poderoso, grande y poderoso. cuán maravilloso. Maravilloso es lo que tiene Dios para ti. Hoy quiero animarte y decirte, Que tus ojos ahora ya no lo verán. no lo verán. Situaciones que ahora ya no lo verán. Mucho más glorioso, Mucho más glorioso, grande y poderoso, grande y poderoso. cuán maravilloso. Maravilloso es lo que tiene Dios para ti. Mucho más glorioso, Mucho más glorioso, grande y poderoso, grande y poderoso. cuán maravilloso es lo que tiene Dios para ti. Tiene Dios para ti. Es un milagro lo que Él hizo en mí. Las obras que Dios hizo en mí, Él los hará en ti. Lo mismo hará para ti. Mucho más glorioso, grande y poderoso. Cuán maravilloso. Maravilloso es lo que tiene Dios para ti. Hoy quiero declarar, hoy quiero proclamar. Grande y poderoso. Grande y poderoso, Cuán maravilloso es lo que tiene Dios para ti. declara conmigo. Mi Dios es capaz. Dios es capaz, mi Dios es capaz. El cielo y verdadero. Mucho más, Mi Dios es capaz. mi Dios es capaz, Oh, sí. mi Dios es capaz. El cielo y verdadero. Mucho Más que pueda imaginar. Oh, más que pueda imaginar. ya no lo verás. Declaro hoy con todo mi ser. Situaciones que ahora ya no lo verás. Mucho más glorioso. Mucho más glorioso, Grande y poderoso. grande y poderoso. Cuán maravilloso. Maravilloso es lo que tiene Dios para mí. Y ahora, decláralo conmigo. Que mis ojos ahora ya no lo verán. Di adiós a tu pasado. Di adiós a tu dolor. Situaciones que ahora ya no lo verán. Y mira adelante a lo que Dios ha preparado para ti. Grande y poderoso, Cuán maravilloso. maravilloso es lo que tiene Dios para mí. Es todo lo que tiene Dios para mí. Mucho más glorioso, Grande y poderoso. grande y poderoso. Cuán maravilloso.
Buenas noches, bienvenido. Hoy es el lunes, el 4 de noviembre y son exactamente las 7:12 aquí en el estudio de Radio Un Día Nuevo. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Gracias por estar con nosotros esta noche, acompañándonos en esta plataforma cuando conjuntamente tú y yo, conjunto, vamos a dar la honra y la gloria a nuestro Señor, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abba, Padre, gracias por un nuevo día. Gracias por una nueva semana que ha comenzado hoy. Gracias por haber guiado a nosotros a nuestros pasos, llevándonos hasta donde estamos esta noche. Gracias por todas las bendiciones, por tu protección, tu amor y tu misericordia. Gracias por las batallas que has llevado para nosotros y por las batallas y todas las bendiciones que están por ser cumplido por ti y todo por el amor que tú tienes para nosotros. Y esta noche venimos ante tu trono y traemos a los enfermos, los desanimados, los abatidos y a los que son tristes en el corazón. Con confianza, con fe y con convicción que tú vas a poner tus manos de sanación sobre aquellos que están enfermos y que seas un manantial de ánimo, de nuevas fuerzas y de consuelo y de paz, de gran shalom para los otros. Por esto te suplicamos y te pedimos en el nombre del poderoso Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Otra vez, bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Necesité desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amaba.
sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro. Fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Y estoy aquí. Me muero lentamente día a día. No logro ver el norte, hay neblina. A cambio de amor recibo espinas. No hay estrellas, todo es fantasía. Sé que tus lágrimas son más que lluvia. Tu aliento moja mi alma como un río. Y ahora es tiempo de sanar tus heridas. Levanta tus alas como águila. No importa que las olas se levanten altas y que el sol salga por donde salga y que la luna oculte su esplendor, que el sol no dé su calor. Te quiero y siempre lo gritaré en el cielo. Si tropiezas, aquí estoy sincero. Mi alma está ligada a ti como arena y mar, mucho más. Por siempre. Por siempre. Solo tú estás, ay, dulce compañía. Dulce compañía. Dios derrama su
y que el sol salga por donde salga, y que la luna oculte su esplendor, que el sol no dé su calor. Te quiero y siempre lo gritaré al cielo. Si tropiezas, aquí estoy sincero. Mi alma está ligada a ti como arena y mar, mucho más. Mi torre fuerte castillo es él. Puedo su rostro ver, aunque débil esté. Puede oscurecer, pero estás junto aquí. Estás junto aquí. Lo puedo sentir. Lo puedes sentir. Muy dentro de mí. No importa, Que la luna oculta su esplendor. que el sol no dé su calor. Yo te quiero. Siempre lo gritaré al cielo. Si tropiezas, aquí estoy sincero. Mi alma está ligada a ti como arena y mar, mucho más. Mi alma está ligada a ti como arena y mar, mucho más. Por siempre. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Viernes, de Jesus para honor de merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Y queremos enviar esta noche un saludo, también palabras de bendición para Natalie Mersing y su casa y familia completa. También para Iván Félida. A mí me dijeron que Iván es un hombre muy serio. El hombre más serio de la ciudad de Groningen, en el norte de Holanda. Saludos y bendiciones para Iván Félida, para Charlie Félida, para Sharin Bermúdez Félida. Saludos y bendiciones también para la familia Albertes en Utrecht, Irvin, Ruli, Geoffrey y Jennifer. Y para nuestra gente allá en Málaga, España, Mariela Guerra y su casa y familia completa. Especialmente para ustedes tengo esta noche, este lunes, el 4 de noviembre, la próxima canción. Que cualquier ser se lo puede dar. Es algo que nadie le puede explicar, si es que de verdad lo ama. El amor es más allá del sentimiento, que después de un dolor o desapunto se envanece. El amor nunca se acaba, todo puede soportar. El amor todo lo espera y nunca tiene envidia. Por eso de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree no se pierde, mas tenga vida y vida eterna. El amor de Dios, el amor ágape, le costó a Dios para dar al mundo la salvación. Es con la sangre de Cristo pagado fue, para que el mundo tenga gracia y perdón. Sin condición Dios nos ama, sin distinción, fanatismo ni preferencia. El amor nunca se acaba, todo puede soportar. Su amor todo le espera y permanece para siempre. El amor
Qué bella canción, Ágape, el amor Ágape. Linda canción de Junior Anzola. Y tenemos más bella música para ofrecerle esta noche. La próxima la vamos a dedicar con mucho cariño y también con deseo de bendición a Patricia Iglesias, a nuestra gente allá en Zandam, Bernadette Damasco, y la vamos a dedicar también con deseo de bendición a Etlin, Setni y Juni La Cruz, y a una persona muy querida aquí por todo el personal de Radio Un Día Nuevo, que es Romanda Molina, de la capital Kralendijk, de Bonaire. Especialmente para todos ustedes tengo la próxima canción. Necesitada me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer, muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien. Yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ya viviste entre los hombres, tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tremenda canción, un día a la vez. Y tenemos más. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y deseo de bendición, deseo de una semana ricamente bendecida por
por Dios, y la vamos a dedicar a nuestra gente allá en Den Bosch, a Marely Sanzet, Joven, Dairin, el varón Owen, también a los pequeñitos, Miliano, Kaden y Jurel, y la dedicamos también a Charity y Senia, Rosel Stein, Greta Sánchez, especialmente por ustedes, en este lunes 4 de noviembre, la próxima canción. Vamos, mi mariachi, tóquenle bonito, 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 como ustedes saben hacerlo. Hace tu casa sobre la peña, que Jesucristo te ayudará. Hace tu casa sobre la peña, que Jesucristo te ayudará. Si vienen lluvias que soplen vientos, pero tu casa no caerá. Si vienen lluvias que soplen vientos, pero tu casa no caerá. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Alguien dirá, ¿por qué será que los cristianos no se cansan de orar? Alguien dirá, ¿por qué será que los cristianos no se cansan de clamar? Que sin saber que aquel que busca a su Señor lo encontrará. Que sin saber que aquel que clama, pues el Señor le responderá. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y si alguien te pregunta por ahí, Contreras, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien te pregunta por ahí, Contreras, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Sí, que viva Cristo, que viva nuestro Rey. Esa fue un popurrí de Humberto Sabani. Tenemos uno más que la vamos a dedicar con mucho cariño y deseo de bendición a Isaac y María Eugenia Paternina. La vamos a dedicar también a la familia Soleyana, mi gran amigo y hermano en Cristo, Cedric Soleyana, y mi hermana Geralda Soleyana. Y le vamos a dedicar también a Sarifa, Nigel, Nigeli, Marley, Melanie, Steve, René, Camila y también Sherman y Rojan y todos los pequeñitos de la familia Soleyana, especialmente para ustedes la próxima canción. ¡Viva Cristo Rey! ¡Sí, Señor! Llegó un general enfermo del ejército de Siria y su nombre era Naamán.
Al rey era de alta estima, pues por medio de la Siria había salvado ya Jehová. Naamán paró sus caballos y su ejército en las puertas de la casa de Eliseo. Esperó a que saliera, pero cuál fue su sorpresa, que le envió un mensajero. Quizás él había pensado, cuando salga a mi encuentro ante mí, ha de postrarse. Mas debe saber la gente que un hombre ante otro hombre jamás debe arrodillarse. Esto sí que es cierto, mi hermano. Entra y canta el Señor como tú sabes. El mensajero le dice: ve a lavarte 7 veces a orillas del río Jordán. Si tan solo obedecieres las palabras que él te ha dicho, la lepra te dejará. Habana y Farfar son ríos de Damasco, son mejores que las aguas de Israel. Mas se acercaron sus criados, pero después de un momento lo lograron convencer. Y cuando ya hubo sanado, de su gente acompañado, a Eliseo le trae presentes. Mas Eliseo le dice que el don que de Dios recibas ni se compra ni se vende. ¿Y qué haremos? Ponemos uno más porque suena muy bien, ¿no? Ponemos uno más. Sí, lo hagamos. Vamos a seleccionar uno más. Y déjame ver. Sí, vamos a seleccionar uno más. Y la vamos a dedicar a nuestra gente de Venezuela, a Armando y Jessy Rincón, tía Mireya, la familia Natale allá en Caracas. La vamos a dedicar también a Natalie Flores en coro, Jessica Benaria y Adorable Salas y toda su familia. Que Dios le bendiga en grande esta nueva semana y que Dios le lleva de gloria a gloria y de victoria a victoria. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción. Muchas cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas debo a mi Salvador. Si pagar pudiera su grande amor, le daría todo mi ser. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues.
que fue un gran rey y que 1000 tesoros llegó a tener. Con sus labios dijo, esto es de Dios, y lo mismo lo digo yo. ¿Qué le daré? No tengo quién. Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecerte. Aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. ¿Qué le daré? No tengo quién. Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser y mi corazón puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Qué bella canción. ¿Qué le daré? ¿Qué le podemos dar a Dios más que nuestra corazón como una muestra de ofrenda de amor? Y un vistazo en el reloj aquí en el estudio nos enseña que nos faltan 6 minutos para llegar a las 8 de la noche, aquí horario local de Holanda. Eso quiere decir que vamos a preparar el mensaje de esta noche. Pero primeramente, tengo la próxima canción que la vamos a dedicar con mucho cariño y con deseo de bendición. Deseo de una bendecida semana, una semana de victorias. Para Samuel González, para John Richards en Aruba, para José Andrés Brechwader y para nuestra gente de Suecia que nos está sintonizando muy irregular, que son tía Viola, Linnea, Yasmín, Johnny, Siger y también Irán, especialmente para ustedes la próxima canción. Muchas profecías han fallado ya. Grandes potencias del mundo donde no se podía predicar, hoy han abierto sus puertas para predicar. Y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios, y muchos que estaban calientes se enfriaron ya. Algo grande viene a la tierra. Predica
tiempos finales un demonio de calumnia se está moviendo. Frena, Señor, mi lengua, líbrame de ese mal. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Grandes potencias del mundo donde no se podía predicar, hoy han abierto sus puertas para predicar. Y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios. Y muchos que estaban calientes se enfriaron ya. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. A continuación, mensaje de la semana. Yo voy a hablarles a ustedes en esta noche de asesinos del propósito. Si usted no captura estos asesinos de propósito, el propósito, valga la redundancia, que Dios tiene para con tu vida, no puede cumplirse. Y yo sé muy bien, ya te agarré, ya le vi. Todo el mundo dice, es que el asesino del propósito es el diablo. No, hombre, no, eso es muy obvio. Hay asesinos de nuestro propósito en Dios que están dentro de nosotros mismos. Y esos son los más peligrosos. Porque al diablo se le reprende en el nombre de Jesús y dice que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Pero hay algo que tú no puedes batallar con una simple reprensión, y se llama tu hombre viejo. Hermana, no estoy hablando de su esposo, Libro de Esther, capítulo 4, versículo 13. Libro de Esther, capítulo 4 y versículo 13. Tuve que repetirlo porque sé que a veces esos libros así dan brega encontrarlo.
Tú ves que la gente se hace como que lo está leyendo y es mentira. Esther 4:3 o página 850. Dice así: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas, absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe, digan quién sabe, Dios lo sabe. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? En otras palabras, este es tu propósito. Por esto Dios te trajo a este lugar. Y esto es lo que tú tienes que hacer. Amén. Pon la mano en tu corazón y dile: Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a no solamente identificar asesinos de mi propósito, sino a eliminarlos de mi vida para que se cumpla el objetivo por el cual tú me has llamado en esta generación. En el nombre de Jesús, dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor. Nosotros tenemos un propósito divino en nuestra vida. Ahora sí, dale un aplauso al Señor. Ese propósito es algo mucho más grande que las cosas terrenales que nosotros pensamos que enriquecen a los seres humanos. Ese propósito nos da vida y objetivo para continuar nuestro camino. Es muy importante que ustedes entiendan que la nación número 1 en suicidios en el mundo entero es los Estados Unidos. Más que las naciones pobres donde no hay agua, donde no hay comida, donde no hay futuro. Y la razón por la cual tanta gente se suicida en esta nación es porque no ven propósito a la vida. Hoy yo he venido a decirte: tú naciste con un propósito divino. La Biblia dice, dile al que está a tu lado, en la Biblia que dice que el profeta fue profeta desde el vientre de su mamá. Y tú vas a decir: pero ¿cómo que fue profeta sin ir a la escuela de profeta? Es que cuando estaba en el vientre ya Dios había asignado su propósito. Cuando usted nació con propósito en esta vida. Dios te formó para hacer algo grande en esta generación. ¿Alguien está entendiendo eso? Y una de las bendiciones más importantes de tu vida es encontrar ese propósito. Había un gran hombre que decía: hay 2 días importantes: el día en que naces y el día en que descubres para qué naciste. Esos son los días más importantes de tu vida. Usted tiene que nacer para poder vivir, pero usted no puede vivir a plenitud hasta que no descubre el propósito por lo cual Dios lo hizo nacer. Pablo decía: yo lucho para ser asido, para hacer aquello por lo cual fui asido, para poder echarle mano a aquello por lo cual Dios me echó mano a mí. Me hubiera encantado que alguien dijera amén allí. Dios te redimió con un propósito. Dios te hizo nacer con un propósito. Usted no fue un accidente. Usted fue algo diseñado por Dios para este tiempo. Para esta hora has venido al reino. ¿Alguien está entendiendo eso? Lo voy a repetir. Para esta hora has venido al reino. Y lo más interesante es que usted nace con todos los recursos necesarios para cumplir ese propósito. Cuando el Señor le dijo profeta desde el vientre, él no había estudiado profecía, él no había ido a la escuela de los profetas, él no se había graduado de la Universidad Harvard Profética, pero él ya tenía lo que necesitaba para cumplir con ese propósito. ¿Alguien está entendiendo? Ahora, les voy a decir por qué es tan importante esto. Porque el propósito divino está conectado a las bendiciones terrenales que tú vas a tener. Anda.
Anda. Dios te bendice para hacerte bendición. Mira esto. Le dice a Abraham: te voy a bendecir para que seas bendición. En otras palabras, si tu propósito es llevar sabiduría, te voy a hacer sabio para que lleves sabiduría. Si tu propósito es producir dinero para el reino, te voy a hacer rico para que tengas dinero para sembrar en el reino. En el caso de Esther, ella nace con una gran belleza porque ese era el talento que la iba a llevar a cumplir su propósito. Usted es bello o bella siempre y cuando usted esté enfocado en el propósito por el cual nació. ¿Alguien entendió esto? Y lo peor que puede pasar en tu vida es que tú tomes el talento que Dios te da para cumplir un propósito y lo entierres. Porque un día, digan un día, serás llamado a cuenta por ello. Y allí fue donde Esther cometió un grave error. Porque casi pierde su propósito. Eso fue el diablo. No, señor, la Biblia no habla de eso. Fue ella misma. Sí, la gente siempre está acusando al diablo. El diablo tiene problemas últimamente. El diablo está en psiquiatría, en psiquiatra y bebiendo Prozac y bebiendo cosas, porque es que siempre lo están acusando de todo. Pero la realidad es, compadre, que muchas de las cosas que pasan o no pasan en nuestra vida tienen que ver con nosotros. Lo voy a decir otra vez. Mucho de lo que obtienes o no obtienes tiene que ver contigo más que con el diablo. El diablo no tiene ni tiempo ni recursos para atacar a todo el mundo. Usted mismo se troncha el propósito de Dios cuando usted no reacciona o no obedece a lo que Dios tiene para usted. Y como Esther, usted puede estar en el lugar correcto, con la gente correcta, con todo correcto, y fallar en cumplir el propósito. Es como Jonás. Jonás literalmente tenía la unción, tenía la profecía, tenía todo lo necesario, pero un día él decide que no quiere hacer lo que Dios le ordenó hacer. Y usted tiene que entender que eso le pasa a muchísima gente en la iglesia. Usted tiene todos los elementos, pero usted mismo se traiciona en el cumplimiento del propósito divino. Y si le pasó a Esther, te va a pasar a ti. Usted va a llegar a un punto donde va a ser tentado a no cumplir con el propósito divino. Oh, no, usted no lo va a poner así. Usted no va a decir abiertamente: voy a desobedecer a Dios. No, hombre. Usted va a inventar una serie de excusas lógicas. Pero la realidad es que si usted se propone a no hacer lo que Dios propuso que usted hiciera desde el vientre de su mamá, no hay nadie que le cambie la mente. Usted tiene que tomar una decisión que por encima de todo lo que usted busca, usted tiene que buscar agradar a Dios. Cuando en la Biblia se abre el cielo y se oye una voz que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esto nunca pasó cuando Jesús estaba cortando madera en la maderería de su padrastro José. Sucedió el día en que él se decide, en que llegue el momento preciso para él cumplir el propósito de Dios. Usted agrada a Dios cuando usted decide caminar en sus propósitos eternos. Te voy a dar las 5 cosas que tienen que morir para que usted pueda cumplir el propósito de Dios en su vida. No me malentiendan, porque todo el mundo piensa cuando uno habla de propósito que yo voy a ser un gran evangelista. No, hombre, si Dios no te llamó a ser un evangelista, no ese es el propósito. Hay propósitos diversos en la Biblia. Hay hombres que fueron destinados a hacer obras de arte. Hay hombres que fueron destinados a tener millones de dólares, suplir. Hay hombres que fueron destinados a ser reyes, otros sacerdotes, uno a ver milagros, otro a dar palabra. Cualquiera que fuera el propósito de Dios, usted tiene que cumplirlo.
¿Por qué? Porque usted va a dar cuenta no por lo del otro, sino por lo de usted. Y ese es el problema cuando usted se compara con los demás. Había un hombre llamado Simeón y una mujer llamada Ana, que su único propósito era tomar en los brazos al Mesías y literalmente dejarle saber al mundo que él era el Mesías. Y esos tipos vivieron metidos en la iglesia esperando ese momento. Y algunos dirían: oye, tú sabes lo que está diciendo Simeón, que el propósito de él es cargar al Mesías. ¡Qué disparate! Bueno, pues ¿qué tú quieres que haga? Si eso era lo de él. Ahora, si él hubiera inventado y hubiera dicho: no, a mí no me gusta ese propósito, yo soy evangelista, el día en que llegara el Mesías, él no iba a estar ahí. No sé si alguien me está entendiendo. ¿Y sabe lo que hubiera sucedido? Él no hubiera cumplido con el objetivo. ¿Y sabe lo que pasa? Usted va a ser recompensado por cumplir con el propósito que Dios le asignó. Usted no puede correr la carrera de otro. Usted no puede bajo ningún concepto pensar que usted puede edificar en un cimiento ajeno. Si usted fue llamado a ser mano, sea mano. Si usted fue llamado a ser pie, sea el mejor pie. Camine aunque tenga los juanetes de bajaratao, aunque tenga callos. No sé si me están entendiendo. Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito específico. Del propósito. Número 1, falta de fe. Falta de fe. Cuando la lógica entra en la vida de un individuo para cumplir el propósito de Dios, entonces se desarrolla el temor y se muere la fe. En el versículo 11 del texto que leímos, versículo 11, dice: todos los siervos del rey, esto fue Esther explicando su situación. Dios le está diciendo: ándale, ándale, vamos a cumplir el propósito. Mira lo que ella dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben, ¿verdad? Está aquí. Ella está aquí, no está aquí, ¿eh? ¿Me escucharon? Ella se está moviendo aquí, no aquí. Y los propósitos no se cumplen aquí, porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Y dice aquí: todos los pueblos saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior a ver al rey sin ser llamado una sola ley al respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Yo no he sido llamada, tú sí has sido llamada. Lo que no ha sido es llamada por el hombre, sino por Dios. Y ahí es donde está el problema. El problema cuando usted empieza a pensar humanamente es que usted deja de arrojarse en la fe. La fe es lo que mueve a cumplir un propósito. Y cuando usted está en fe, usted no ve escasez de dinero, usted no ve problemas, usted no ve nada. La lógica vale 3 pepinos. No dejes que tu fe te falte en cumplir un objetivo. No camines en lógica humana. La segunda cosa que asesina el propósito de Dios es egocentrismo e indolencia. Escucha esto: mi vida, mi futuro, mi éxito, mis sueños, nadie más me importa. Eso es exactamente lo que dijo Esther. Es que yo estoy demasiado bien para yo ir a sacrificarme por otros. Pero que van a matar a la gente, que lo maten. Que lo maten. La gente egocentrista, la gente indolente, nunca cumple con los objetivos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque los objetivos de Dios siempre implican sacrificio por los demás. Toda visión demanda inversión. Toda visión demanda inversión. Si usted no está dispuesto a invertir de su tiempo, de su vida, de sus recursos, usted nunca va a cumplir con un objetivo divino. Nunca. Yo dije nunca.
Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el que no escatimó nada de lo que él tenía, sino que se desprendió de ello para cumplir con el propósito del Padre. ¿Y por qué él hizo eso? El Padre lo levantó y lo bendijo. Es importante que tú entiendas que mucha de la gente que no anda en bendición en el reino es porque nunca ha invertido nada por el reino. Él proveerte todo lo necesario, Él tiene que quitarte también. Por eso el que no siembra no cosecha. Entonces, si usted quiere cumplir con un propósito divino sin dar nada, discúlpeme, pero bájese de esa nube. Usted no va a cumplir con nada. Y Esther tuvo que entenderlo a la mala. Tengo que arriesgar mi vida para cumplir este objetivo. Usted no arriesga nada, usted no cumple nada. ¿Qué hizo el hombre que tenía el talento? Lo escondió para no tener la brega de salir a bregar con talento. Los otros se fueron a batallar y lo multiplicaron. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La tercera cosa que tú tienes que asesinar antes que asesine tu propósito es falta de gratitud. Y le voy a decir de dónde viene la falta de gratitud. Cuando usted cree que lo que usted tiene se lo proveyó usted. Sí, si Esther hubiera pensado: yo estoy aquí por Linda, esta unción mamitrónica que yo nací con ella es lo que me lleva adelante. Hay muchos cristianos que piensan así. Hay cristianos que piensan que su prosperidad viene de su inteligencia, de su trabajo, cuando la Biblia dice, digan, la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Y usted no es el Padre de las luces, Él es. Yo dije, Él es. Si usted tiene algo bueno, es porque Dios en su favor y su misericordia se lo otorgó. Usted se levantó esta mañana porque Dios quiso que usted se levantara. Usted está aquí ahora mismo porque Dios quiso que usted estuviera aquí. Usted va a llegar a su casa protegido por el ángel de Jehová porque Dios lo determinó así. Entonces, si Dios me dio esto, yo no tengo derecho a ser avaro con Dios, porque yo no puedo ser malagradecido. Yo sé que todo lo que Dios me ha dado ha sido por su favor y su misericordia. Si usted no lo sabe, usted tiene problemas para cumplir con los objetivos de Dios. Porque cada vez que demande que usted sacrifique algo, porque sí lo va a demandar. Cada vez que demande que usted sacrifique tiempo, familia, vacaciones, dinero, lo que sea, usted no va a querer darlo. Porque después de todo, lo mío es mío y nadie me lo quita. You're wrong. Hasta Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Él es el que da, Él es el que quita. Alguien diga amén. 4. El cuarto asesino de propósito. Si usted no lo asesina, asesina su propósito. Es falta de discernimiento. Y esto es una cuestión peligrosísima en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos en sí cuál es nuestro propósito, o no sabemos cuál es el tiempo de actuar, o no sabemos lo que tenemos que hacer. Esther no tenía ni idea de nada de eso. Estaba más perdida que Adán en el día de las madres. Eso no sabía nada. Tú le hubieras podido preguntar a Esther: Esther, entonces, ¿cuál es tu propósito? El mío. ¿Tú no me estás viendo? No. Tírame foto en Instagram. Eso es lo mío. La belleza. Lo mío es conseguirme un tipo con billete. ¿Y a quién tú te vas a conseguir? Al rey. ¿Y por qué? ¿Tú has visto cómo yo me veo en bikini?
99% de todas las mujeres tú le preguntas ¿cómo tú quieres un tipo? Y cuando te describen al tipo, hasta yo me quisiera casar con el tipo, si existiera. El tipo tiene que ser fuerte, elegante, con dinero, con carrera, con inteligencia, con sabiduría, que sepa bailar mambo, que por aquí, por allá, y que el camanche, que vale, que tú que y las mujeres cristianas le suman 4 cosas más. Tipo profeta y que tenga visiones del Señor y que ame, mira, que ame más a Dios que a mí. Esa es muy bonita. Las expectativas son tan altas que ya van por los 63 años y están esperándolo todavía. Que eso no existe. Tiene que lucir como Brad Pitt, predicar como Billy Graham, profetizar como... Señor, ayúdanos. Ay. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y tú rechazaste el conocimiento. Porque ese es el problema. Yo no sé si ustedes sabían que en las leyes de los Estados Unidos ignorancia no es una defensa. ¿Sabían eso? ¿Me permiten explicarlo? Tú no puedes decirle a un policía: yo no sabía que beberse una cerveza mientras uno manejaba era en contra de la ley, porque en mi país todo el mundo anda borracho. Si tú crees que eso es una defensa, te equivocaste, porque usted está supuesto a saber la ley. Lo mismo pasa con Dios. Ignorar tu propósito, ignorar lo que usted tiene que hacer, es un rechazo a la sabiduría que Dios está dispuesto a revelarte si tú le pides revelación. Entonces nosotros creemos, no, como yo no estoy muy seguro, yo creo que está bien. Pero tú no te metes un vaso de cloro diciendo: yo no estoy seguro si es cloro o es agua. Entonces nosotros creemos que le podemos decir a Dios: bueno, pues como yo no estoy muy seguro de cuál es mi objetivo, entonces yo no voy a hacer nada. No, si no es. ¿Te acuerdas en la escuela cuando tú decías: yo no estoy muy seguro de la asignación de matemáticas? Y cuando tú llegabas que decían: dame tu asignación, sí, el profesor te perdonaba, ¿verdad? Nah. Mire, profe, yo no estaba muy seguro de cuál era la asignación, yo no hice nada. Cerito. Porque la ignorancia no es una defensa. Esther no tenía la menor idea de lo que tenía que hacer. No tenía la menor idea del tiempo cuando lo tenía que hacer. Y Dios, en su misericordia, se lo revela a otro para que se lo diga. Y a veces usted tiene que permitir que otros hablen a tu vida. La compañía incorrecta. Usted tiene que dejarse de rodear de gente que lo vive adulando. Usted tiene que rodearse de gente que lo viva retando. Miren esto. Esto es lo más estúpido, y todos ustedes lo han oído. Es que mis amigos del mundo eran mejor que los de la iglesia. Claro. Tú ibas donde tu amigo del mundo y le decías: oye, estoy fumando marihuana. Dale, si eso es lo que te gusta, dale. Me están gustando los hombres. Bueno, pues a mí no me gustan los hombres, pero dale también. Así eran los amigos del mundo, ¿sí o no? Pero cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes y le dices una babosada así a una persona y te dice: eso no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y usted tiene que dejar de hacer eso. Y usted tiene que rodearse de gente así, porque dice que como el hierro aguza el hierro, el rostro de un amigo saca chispa con el otro amigo. Usted tiene que tener gente que le saque chispa. ¿Sabe cuáles son los mejores líderes? Los mejores líderes de esta iglesia son los que: siéntate ahí, cabezón. ¿Qué es lo que te está pasando a ti? ¡Ah! Y esos líderes: no, que mi líder me abusó. No, hombre, usted necesita un par de galletas también.
papá no lo educó ni su mamá, nosotros le vamos a arreglar la vida a usted, porque si no lo va a educar la penitenciaría. Un montón de sinvergüenza. Usted lo que necesita es una reprensión. Dice, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Sin Mardoqueo, esa mujer nunca hubiera encontrado el propósito de Dios. Porque ella dijo, tienen que entenderme. Yo tengo un appointment para las uñas a las 3. Y tengo un appointment para el pelo a las 7. Y tengo esto. Le dijo, déjate de babosada, Barbie en decadencia. Que Dios te llamó a hacer algo más grande que andar tirándote fotos en Instagram. Nosotros no hemos sido llamados a agradar al hombre, sino a agradar a Dios. Es a Dios que hay que agradar, señores. Y tú tienes que encontrar gente que te confronten. Mardoqueos. Necesitamos gente que nos rete. Necesitamos gente que nos saque chispa. Necesitamos gente que nos confronte. Necesitamos gente que nos diga, estás mal, eso no está bien. Pero la gente, ¿qué es lo que quiere? Muchos cheerleaders. Alabín, alabán, alabín, bom, bam. Tú, ra, ra, ra. Los pastores se rodean de un montón de idiotas. Se llaman yes men. Gente que todo. Déjame decir una cosa. Yo estoy de acuerdo con que tus discípulos te acepten todo lo que un discípulo tiene que aceptar. Pero en el momento en que usted hace algo mal hecho, ellos no deben de aceptarlo. Porque primero está Dios. Yo no digo que armen una rebelión ni empiecen a hacer disparate, que mucha gente se cree justificado en hacerlo. Pero por lo menos usted no puede aplaudir esas cosas. Ahora bien, Esther logró cumplir con su objetivo y rescató y salvó al pueblo de Dios. Y debido a que ella logró hacer esto, te voy a dar un par de conclusiones gratuitas. Número 1, cumplir con un propósito no es fácil, pero nunca es tan difícil como pensamos. Ella cumplió con su propósito, no era tan difícil como ella pensaba. Ella se hizo en su cabeza un montón de locuras que nunca pasaron. Y a veces tú te llenas de cosas. No, yo no puedo hacer esto. Usted sí puede. Si Dios te abre la puerta para hacerlo, hazlo. Hazlo. Jonás se volvió un 8 y no era tan difícil la cosa. 2, todo lo físico o material será provisto para cumplir su propósito. Toda la gracia que Esther necesitó, Dios se la dio para que cumpliera su objetivo. Ella creía que el rey lo iba a matar y el rey lo que hizo fue enamorarse más de ella. Porque cuando usted está actuando en un propósito divino, Dios le provee todo lo que usted necesita. Yo les puedo testificar a ustedes que en este ministerio nunca ha faltado un recurso espiritual o material para cumplir los propósitos de Dios. Nunca. Todos los que trabajan conmigo saben que cuando me vienen a hablar mucho de, uy, pastor, pero qué, no, tranquilo. No, pero déjame, no me explique. No me explique que yo no ando en lógica, yo ando en fe. Amén. Ningún soldado va a la guerra a sus propias expensas. El que te manda a la guerra te provee el fusil, te provee las botas, te provee la comida, te provee la medicina, te provee el uniforme, te provee la mochila, te lo provee todo. Todo, la casa, todo. Entonces, si Dios te dice que tienes que hacer esto, te lo va a proveer todo. No sé si alguien me está entendiendo. Ahí fue donde Esther dijo, ahora entendí. Yo soy bonita, no porque mi papá y mi mamá eran aparentes, sino porque esto es parte de mi propósito.
No sé si alguien está entendiendo eso. 3. El precio de no cumplir con un propósito de Dios siempre será más alto que el riesgo de hacerlo. Eso es algo que tú tienes que entender. Mientras tú estás pensando que si avanzo, que si hago, que si tiro, que si jalo, entiende que el precio que se paga, ¿tú sabes cuál hubiese sido el precio de que Esther no cumpliera con ese propósito? La muerte y exterminio de todo el pueblo. Y ella misma lo dijo a Mardoqueo: tú mismo y tu familia van a morir. Entonces, cuando Dios nos ordena hacer algo, tenemos que entender que el precio de no hacerlo es más alto que el riesgo de hacerlo. Amén. Escuchen. 4. Tú puedes ir de total indolencia a total celo y fervor. Quiero que entiendas eso, porque tú estás oyendo esto que yo te estoy predicando y estás diciendo: yo soy un poquito así como Esther, que estoy media de ganar. Tú sabes que Esther fue de una mujer que no quería hacer nada a una mujer que estaba dispuesta hasta a morir por el objetivo de Dios. Y así mismo puede pasar contigo. Tú no puedes desilusionarte y decir: no, ¿y quién va a llegar? No, usted va a llegar. Usted va a ser una persona que va a caminar, a correr y a triunfar en los objetivos de Dios. ¿Cómo yo lo sé? Porque Él me está poniendo a predicarte esto. Y toda semilla de la palabra produce de acuerdo a su género. Si Dios me está poniendo a predicarte esto, es porque yo sé que usted va a exterminar todo lo que quiere exterminar, su asignación y su... Ahora sí termino con esto. La quinta cosa, la quinta conclusión de lo que acabamos de ver es esta. Todos, digan todos, todos tus sueños se cumplen cuando cumples los sueños de Dios. ¡Uy! ¡Aleluya! Yo dije ¡aleluya! Y tú necesitas entender esto. Todo lo que Esther soñó desde que era una niña se cumplió porque ella dio un paso adelante en lo que Dios quería. Yo les voy a decir lo que yo creo. ¿Les puedo decir lo que yo creo? Yo creo que si Esther no hubiese dado ese paso a cumplir el propósito por el cual nació, yo creo que Dios la hubiese exterminado. Porque se lo dijo Mardoqueo. Y Mardoqueo estaba actuando como el profeta de Dios. Pero por cuanto ella dio un paso, arriesgó, invirtió e hizo lo que Dios quería que ella hiciera, ella se casó con un rey. Ella fue hecha reina. Ella vivió una vida feliz. Ella tuvo hijos felices, principitos. ¿Me están escuchando? Ella vivía en un castillo con uno de los reyes más excelsos de la tierra. Ella tuvo influencia en naciones y de paso salvó al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios hoy pudiese cumplir con un objetivo. Cuando ella murió, entró al cielo en una procesión de victoria. Y así tiene que entrar tú y tú y tú y tú y tú, habiendo cumplido con lo de Dios. Alguien va a tener que dar un grito de victoria aquí. Es más, ponte de pie y dáselo bien alto al rey. Pablo dijo: yo acabé con el propósito de Dios y sé que lo que me espera es una corona, no una reprensión. Ustedes saben que hay cristianos que mueren torturados, ¿verdad que sí? ¿Lo saben, sí o no? Yo he estado en el lecho de muerte de muchos cristianos. Y hay cristianos que, a pesar de ser cristianos y saben que son salvos, mueren tristes, porque en su espíritu saben que no cumplieron con el objetivo de Dios. Escúcheme, yo no quiero que alguien malentienda esto. Yo no quiero que tú pienses que tú eres llamado a ser Esther. No, Esther cumplió con su objetivo. Ahora tú que te llamas Julio, Pedro, Julia, Manuela, quien sea, usted tiene que cumplir con el objetivo suyo. Y el objetivo suyo puede ser más sencillo que el de Esther.
Cuando yo a veces hablo de mi objetivo, mi propósito y mi asignación, mucha gente dice, uy, yo tengo que ser como Bishop. No, absolutamente no. Como yo no tengo que ser como otros predicadores o otros obispos. Asegúrese que usted cumple con lo que Dios lo llamó a hacer. Tu propósito en mi vida es bendecirme. Tu propósito es entregarme las naciones. Que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro que tu palabra se hace realidad en mí. Declaro que lo imposible se hace posible. Que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder. Que ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Su propósito es llevarte a las alturas. Su propósito es llevarte a otro nivel. Y que puedas alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro que tu familia es bendecida. Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación. Que todo ojo pueda ver que en su nombre hay poder. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por
Gracias, Padre, por la palabra que nos ha llegado al corazón esta noche. Gracias por la edificación de tu palabra esta noche. Y si Dios ha tocado tu corazón esta noche, te quiero invitar para hacer un escojo. Esta noche puedes hacer un escojo para el Hijo de Dios, porque tanto Dios amó al mundo que envió a su único Hijo, su Hijo primogénito, para que cada uno que cree en Él podría recibir perdón de pecados y una vida eterna para el alma. Es la presencia eterna de Dios. Y esta noche quiero que sepas que Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito no es algo que Dios inventó en este momento, pero ya estaba puesto desde el momento que fuiste formado en el vientre de tu madre. Desde ese momento ya Dios tenía para cada uno de nosotros, para ti, para mí, para todos nosotros, una destinación, un propósito. Y a veces corremos, huimos para no dejar cumplir ese propósito. A veces por angustia, a veces por ignorancia. Pero esta noche Dios edificó su palabra a nosotros. Y esta noche puedes escoger por una vida después de la vida que tenemos aquí en la tierra, una vida en eternidad, en la presencia de Dios. Y esta noche puedes escoger al mismo tiempo por cumplir el propósito que Dios fijó para ti. Y si tú eres esa persona esta noche que dice del corazón, con toda su alma, sí, yo quiero cumplir ese propósito, yo quiero tener un encuentro con Cristo Jesús. Reconozco esta noche que soy un pecador, que no he cumplido con los mandamientos de Cristo. Y ahora tengo arrepentimiento en el corazón. Si tu corazón esta noche está clamando para Cristo, si tu corazón esta noche está gritando, tu alma entera está gritando, Señor Jesús, perdóname, ven hasta mí y tómame en tus brazos y vísteme un traje nuevo, blanco, como dice la palabra de Dios. Hazme nuevo con tu sangre preciosa. Hazme esta noche una nueva creación. Si tú eres esa persona que por primera vez quiere tener un encuentro con Cristo Jesús, pero también si eres esa persona que ya tuviste
en el pasado un encuentro con Cristo Jesús, pero por cualquier motivo, por las circunstancias de la vida, caíste de la fe, cerraste la puerta de tu corazón para Cristo, abandonaste el camino de Cristo. Esta noche puedes volver a Cristo, porque Cristo no te condena. Cristo condena a nadie. Los condenados ya se han condenado ellos mismos. Esta noche Cristo está enfrente de la puerta de tu corazón, está tocando, esperando para que tú abras, porque solo tú puedes abrir esa puerta. La puerta no se abre por ambos lados, la puerta solo se puede abrir desde el interior, porque es la puerta espiritual, la puerta de tu corazón, solo se abre de adentro. Y esta noche puedes hacer ese escojo para abrir la puerta, dejar a Cristo entrar en tu corazón y en tu vida y tener un encuentro con Cristo Jesús. Si eres esa persona, puedes decir en voz alta donde estás en ese momento: sí, yo quiero un encuentro con Cristo Jesús. Y te invito para que me acompañes en oración, una pequeña oración de perdón y salvación. Solo tienes que repetir mis palabras y decir: Señor Jesús, ten misericordia de mí y perdóname por no haber cumplido con tus mandamientos. Reconozco esta noche que he pecado y reconozco también que te necesito. Por eso esta noche yo abro la puerta de mi corazón y te invito, Señor Jesús, para que entres en mi corazón y en mi vida. Ven, Señor Jesús. Ven con toda tu gloria, en toda tu majestad. Ven en todo poder y lávame con tu sangre preciosa. Hazme limpio. Haz de mí una nueva creación. Escribe mi nombre, Señor Jesús, en el libro de la vida. Y desde este momento te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfono lo puedes ver en la pantalla. Tome contacto con nosotros porque te queremos conocer, queremos hablar contigo, te queremos dar información y sobre todo queremos caminar contigo por el nuevo camino que abrió esta noche para ti. No te vamos a dejar caminar solo por ese sendero, vamos a caminar contigo. Y en el camino te vamos a dar el apoyo, te vamos a dar ánimo, porque tenemos el amor de Cristo para ti en nuestro corazón. Amén y amén. Vamos por una pequeña canción. Durante la canción puedes inclinarte y hablar con Cristo y recibir de Él. Aleluya.
Gracias, Señor, por todos los corazones que has tocado esta noche. Por todas las almas que esta noche fueron salvados. Oye, mi gente, esta es la misión del Salvador. Nació para morir, para nosotros creados para siempre vivir. Pero la astucia de la oscuridad aprovechó de la oportunidad para echar una trampa a la humanidad. Como un ángel de luz apareció y la gente engañada de la fruta comió. Desde entonces el pecado del Señor nos separó, con la muerte por consecuencia nos condenó. Señor prometió venganza y dio a la gente esperanza. El justo pronto va a morir para que el resto vuelva a vivir. Y ahí estaba, colgado en la cruz, declarando su misión cumplida. Y luego él murió, el tercer día resucitó, y por eso es el Salvador. Luego él murió, mas resucitó, y por eso es el Salvador. Y problemas, ahora todos los que sufren no deben sufrir jamás. No, 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 nunca, nunca más. Ay, nunca, nunca más. Oye. Pa'lante, mi gente. Mira lo que viene. Mi Jesús sufriendo para mí y para ti. Ahí va. Elí, Elí, lama sabactani. Consumado es.
Y de esta manera hemos llegado al final de la programación de hoy. Perdón. Mi disculpa a los... tengo una lista aquí con diferentes nombres que no he podido enviar un saludo de palabras de bendición, pero lo voy a hacer en general. Que Dios les bendiga en grande la próxima semana, cuando estaremos de nuevo, si Dios permite. Voy a pasar todos los nombres y enviar saludos y bendiciones. Recuerda que mañana a las 11 de la mañana, horario local aquí en Utrecht, tenemos la programación Empapiamiento, Comienza un Día Nuevo con el Señor, con Cedric Soleyana. Gracias por haber acompañado desde las 7 de la noche hasta ahora. Que Dios les bendiga en grande y si Dios permite estaré de nuevo el próximo lunes con ustedes con otra edición de una nueva semana con el Señor. Chao, chao, chao y cuídense y bendiciones. Chao, chao, chao. Vamos a por la última canción de esta noche. ¿Cuándo pueden levantar la mano arriba? Levanta la mano arriba. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno, que se escuche, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Cuántos pueden gritar? Eso es. ¿Cómo es? Yo me gozaré y me alegraré en la congregación de los santos. Que se escuche, vamos. Yo me gozaré y me alegraré en la congregación de los santos. Que se escuche, vamos. Yo me gozaré y me alegraré en la congregación de los santos. Ay, yo me gozaré y me alegraré en la congregación de los santos. Tiene esa mano arriba haciendo así de la mano. Eso es. ¿Dónde están los que aman a Jesús? Eso es. ¡Vamos! ¡Vamos! Él derrama bendición, Él derrama vida eterna en la congregación de los santos. Él derrama